Leyendo los versos 25, 26, 27 y 28. Estos últimos versos con el cual Pablo concluye su carta y con el cual nosotros también concluimos nuestro estudio de esta primera carta. Pero no olvidemos, amado hermano, que gracias a Dios que Dios usó a nuestro hermano para leer toda la carta al principio del servicio. Porque también debemos recordar que aunque terminamos el estudio hoy, no olvidemos regresar a leer esta carta diariamente y a tomar nota de ella, porque como decía nuestro hermano ayer, si volvemos a comenzar este estudio, creo que hallaríamos aún más consejo para cada uno de nosotros. Así que es precioso y es maravillosa el poder tener este privilegio de estudiar y ser edificados por la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, ¿lo tenemos todos? Lea juntamente conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano. Hemos llegado al final de la carta y es donde Pablo, como es costumbre en la correspondencia de este tiempo y como ustedes pueden ver o podemos ver en todas las cartas de Pablo, él comienza su carta con un saludo, una bendición y termina su carta de esa misma manera. Vamos a ver que él da sus últimos consejos, su último saludo y una última bendición para cada uno de nosotros, y por eso hemos titulado el sermón unos últimos consejos para una iglesia sana, porque recordemos que comenzamos esta exposición con precisamente una carta para una iglesia sana. Y Pablo en su despedida, en sus últimas palabras con las cuales cierra la carta, va a enfatizar el propósito con el cual él le ha escrito a los tesalonicenses y el propósito por el cual él decidió escribirles y les ha hecho ver que ellos son la iglesia escogida de nuestro Señor Jesucristo y que ellos tienen esperanza, la esperanza de que Cristo vendrá por ellos. Y que por mientras esperemos la venida de Jesucristo, la iglesia debe permanecer en dos cosas: unidad y en santidad. Debe permanecer en dos cosas la iglesia mientras espera la venida de Cristo: unidad y santidad. Mira que tenga al lado y dígale: debemos estar unidos y santificados. Debemos estar unidos y santificados, y ese ha sido todo el propósito de Pablo al escribir la carta. Si usted se acuerda, al principio del culto leímos toda la carta, pero en el capítulo 1, verso 3, Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses porque ellos mostraban tres virtudes muy importantes. Mostraban que tenían fe en Jesucristo, y esa fe, ese conocimiento de Dios iba en crecimiento. También trabajaban en el amor fraternal, se amaban unos a otros, se estimaban unos a otros, se respetaban unos a otros. Y por último, dice Pablo en el verso 3, que ellos han sido constantes en la esperanza de Jesucristo. O sea que ellos no han perdido la fe. Quizás estaban confundidos, quizás habían algunas confusiones, pero ellos sí estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de dar gracias a Dios porque ellos han mostrado estas virtudes, en el resto de la carta vemos que Él les hace ver claramente cuál es el llamado con el cual Dios los ha escogido o con el cual Dios los ha llamado. En el capítulo 2, verso 12, Pablo le dice: os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. En el capítulo 3, verso 13, Pablo les dice que sus corazones sean afirmados irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, verso 3, vimos anoche que una vez más Pablo les recuerda que la voluntad de Dios para los tesalonicenses y para nosotros es vuestra santificación, que os apartemos del pecado. Y en el capítulo 4, verso 7, una vez más, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pablo da gracias a Dios porque ellos son una iglesia sana, aclara el llamamiento que ellos tienen: esperar al Señor, esperarlos como un solo pueblo y en santidad. Luego entonces Pablo en el capítulo 4 y 5 comienza a aclarar entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo.
No ignoréis que el Señor viene. No ignoréis que aunque mueran, pues en aquel día serán resucitados y juntamente con los que están vivos seremos arrebatados y a recibir al Señor allá en el aire. Así que no estén buscando resolver cuestiones místicas. No estén buscando ir más allá de lo que ya está revelado en la Escritura, le dice Pablo. Tengan por seguro que el Señor vendrá. Luego en el capítulo 5, desde la segunda mitad del capítulo 5, el último capítulo, Pablo entonces aclara el llamado de la iglesia, les aclara que son llamados para vivir en unidad y santidad esperando al Señor. Luego en el capítulo 5, verso 12, Pablo les aclara cómo se deben conducir mientras el Señor viene. Y usted se acuerda que vimos cómo los líderes deben apreciar a sus ovejas, respetar a sus ovejas, tratarlas con cuidado, exhortándolas, instruyéndolas, amonestándolas. Las ovejas, sus pastores, también deben estimarlos y respetarlos, recibir la enseñanza. Y por último, nosotros como ovejas debemos cuidarnos entre nosotros, amonestarnos entre nosotros, animarnos entre nosotros y juntamente ir creciendo. Y este crecimiento en santificación, como vimos, porque Pablo nos nombró cosas como aliéntense unos a otros, anímense, no apaguen el espíritu, estén atentos a la palabra del Señor. Para alguien que se glorifica en sus obras, ha de decir, bueno, voy a hacer todas estas cosas para santificarme, para ser más santo. Pero Pablo nos aclaró anoche, como vimos en el verso 23, hagan todas estas cosas, pero recuerden que el que obra la santificación en nosotros, el que permite que nosotros hagamos esta cosa, de animarnos, de respetarnos, de guardarnos en santidad, es Dios mismo. Porque Él los llamó para esto, por ende Él lo hará y lo llevará a cabo. Pero un punto muy importante que vimos anoche y el cual vamos a explorar el día de hoy para terminar esta carta es que sí, Dios nos santifica por completo, Dios pone en nosotros el querer, comer, hacer, Él obra en nosotros la santificación por medio del Espíritu Santo, pero eso no quita nuestra responsabilidad también de también nosotros ir buscando la santidad para nuestro Dios. Y no solamente con nosotros mismos, sino también ayudar a nuestros hermanos, ayudarnos a unos a otros a crecer en santidad. Y por ende Pablo en estos últimos versos, él les recomienda 3 cosas a los tesalonicenses antes de cerrar su carta con la bendición. Él les recomienda oración, amor y prioridad a la palabra de Dios. Y esos son nuestros 3 puntos. Un mensaje bien práctico. Les prometo que seré breve. Amén. Pero estas 3 cosas que Pablo recomienda, que guarden los hermanos, que practiquen los hermanos, porque en ellos los ayudará a crecer en santidad, en madurez espiritual, a santificarse unos por otros. La oración, el amor y prioridad por la palabra de Dios. Y veremos al final del sermón que igualmente todo esto proviene de la gracia de Dios, no proviene de nosotros mismos. Amén. Así que primero en el verso 25 Pablo le exhorta a los hermanos una breve oración, 4 palabras, hermanos, orad por nosotros. Pablo identifica a los hermanos, ustedes son hermanos míos, familia en Cristo Jesús. Tenemos un Señor, tenemos un Salvador. Hermanos, denota el afecto que Pablo tenía por los tesalonicenses y es la vez número 14 que Pablo llama a los tesalonicenses hermanos. Y demuestra que Él les ama mucho y que Él los ve como familia. Pablo acaba de orar por ellos, por los tesalonicenses, ¿no? En el verso 23 y 24 Él ora que Dios santifica a los tesalonicenses por completo. Ahora Él les pide que hagan lo mismo por Él. Hermanos, orad por nosotros. Pablo sabía que su misión no acababa en Tesalónica. Si usted se recuerda, esta apenas la segunda carta que Pablo escribe. Le falta todavía trabajo que hacer. Ahora nosotros conocemos todo el trabajo, pero en este tiempo quizás Pablo no sabía lo que le faltaba por hacer. Pero él sabía que así como casi lo matan en Tesalónica, quizás iba a suceder lo mismo cuando fuera a Corintio, cuando estuviera en Éfeso. Querer llegar a Roma, incluso queriendo llegar allí, Pablo se encuentra con mucha dificultad. Por ende, él sabe y él reconoce que él es un hombre de límites carnales.
naturales, de límites humanos, y él necesita la fortaleza de Dios. Y algo que fortalece a Pablo es saber que sus hermanos, los hermanos a los cuales él le predicó, ha visto el crecimiento de ellos, los ha instruido en el camino del Señor. Algo que fortalece a Pablo y ayuda a Pablo es saber que esos hermanos están orando por el bienestar de Pablo también. Y es una petición que él hace, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 30. Pablo le dice a los romanos: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Quizás no con dinero, quizás no estando conmigo, pero él dice que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. A los Corintios en la segunda carta también les dice: cooperen conmigo orando por mí. A los Colosenses también en el capítulo 4 él les dice: perseveren en la oración y no se olviden de al mismo tiempo orar por mí, para que el Señor me abra puertas y para que Él ponga las palabras correctas en mi boca. Pablo iba a enfrentarse a oposiciones, a amenazas de muerte, a tribulaciones, y algo que ayudaría a Pablo, algo que le consolaba, era saber que la iglesia, su familia, sus hermanos estaban orando por Dios, estaban orando por Pablo, ante Dios. La oración de los tesalonicenses debía ser: Dios concede, así como Pablo pudo llegar aquí donde nosotros, y así como tú le diste autoridad y le diste de nuevo para hablar el evangelio a nosotros, permite que Él también llegue a otros lugares y que tú lo cuides de esa gente que lo quiere matar, esa gente que lo quiere cancelar. Cuídalo, pero dale autoridad, dale de nuevo para que Él hable el evangelio con verdad, con firmeza y en cualquier circunstancia. Es lo que también Pablo le dice a los Efesios, le pide al final de su carta, en el capítulo 6, verso 18: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando con ello en perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, que a la fin de abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. La oración, amado hermano, fortalecía a Pablo, y así como Pablo no cesaba, como hemos visto al transcurso de la carta, Pablo no cesaba de dar gracia por los tesalonicenses. También él pedía que los tesalonicenses oraran por él. Y amado hermano, esta verdad es cierta para cada uno de nosotros. Qué tan vital es que nosotros como cristianos oremos unos por otros, y también oremos por nuestros líderes que nos presiden. Amado hermano, parte del amor fraternal, quizás usted no conoce en detalle la vida de su hermano. Quizás usted quizás ve a su hermano y lo ve quizás decaído, lo ve quizás desanimado. No es necesario que usted investigue o que le entreviste. Bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué hiciste? ¿En qué fallaste? No, lo mejor que usted puede hacer es orar por ese hermano. Dios fortalece al hermano, Dios consuela al hermano. Cuando vemos a nuestros líderes que nos están exponiendo a la palabra del Señor, amado hermano, qué vital es que nosotros oremos por ellos, para que ellos puedan también ayudarnos a crecer, como Pablo pudo ayudar a los tesalonicenses. Amado hermano, no descuidemos este deber que nosotros tenemos de orar unos por otros. La pregunta podría ser: ¿cuándo fue la última vez que oró por alguien más que no fuera usted mismo? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente oró por ese hermano que quizás no ha visto por mucho tiempo? Ese hermano que quizás usted sabe que no sabe detalle, pero sabe que está pasando una dificultad, pero usted no dice nada, usted no busca que lo reconozcan, pero en su tiempo aparte usted le pide a Dios por misericordia por ese hermano. Se recuerda que nuestro hermano Brian nos expuso las diferentes clases de ovejas que hay en la iglesia, ¿no? Ovejas rebeldes, se me olvida de las otras. Hay quienes son fuertes, pero hay quienes son débiles. Hay quienes están bien animados, otros son desanimadas. Hay algunas ovejas mansas, hay otras no tantas. Algunos no dan problema, otros sí damos mucho problema. ¿No es así, pastor? Pues Pablo nos recomienda que oremos, amados hermanos, oremos por todos.
Por todos. Recordemos que la santificación de la iglesia será hecha por Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros quizás queremos que el hermano camine y nosotros vamos a querer quizás empujar al hermano para que él se comporte como una oveja, para que dé frutos de cristiano, pero no lo vamos a lograr nosotros, amado hermano. Debemos rogar al Señor siempre que Él tenga misericordia de nuestros hermanos de la iglesia. Y cuánto más es importante también para orar por nuestros pastores, amado hermano. Y no solo por los pastores que tenemos en este lugar, por los pastores de toda iglesia que proclama la verdad del evangelio. Debemos recordar, amados hermanos, que estos hombres son, si usted y yo la tenemos difícil, imagínense con un llamado al pastorado encima de nuestros hombros. Todos aquí somos hombres de carne, mujeres y hombres de carne y huesos, susceptibles a tentaciones, a cansancio, a padecimientos. Cuanto más los pastores que quizás están al pendiente del pueblo. Y leía un artículo que se lo recomiendo, una súplica por la oración de los pastores. Si usted lo pone así en Google, le aparece. Y el pastor, por el apellido Springer, él hace una súplica a sus lectores a orar siempre por sus pastores. Porque recordemos, dice él, que son hombres de carne y hueso. Son hombres que quizás cuando ya no tienen más espacio en su mente, viene una oveja a ponerles una carga encima. Quizás ya cuando no tienen más fuerzas para hacer más nada, viene una oveja necesitada. Y aunque no tienen fuerza, aunque se han quedado sin tiempo, el pastor busca cómo suplir la necesidad de la oveja. Amado hermano, debemos orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, porque los que nos presiden, los que nos enseñan la palabra de Dios, están a nuestro pendiente. Y debemos recordar que el enemigo buscará atacarlos más fuertemente a ellos, porque sabe el enemigo que si hace caer a un pastor, afecta gravemente a una iglesia. Y nosotros debemos orar a Dios que Él cuida a nuestros líderes, cuida a nuestros pastores de los ataques del enemigo y también de su misma carne. Porque a veces a los predicadores les es fácil estar entendiendo las debilidades de los demás y se puede olvidar de atender sus propias debilidades. Y debemos orarle a Dios que Dios mantenga, fortalezca a estos hombres de su propia carne, del enemigo. Que les dé sabiduría para poder dirigir la iglesia, que no sean tiranos que quieran moldear la iglesia a su propio parecer, sino que la vayan llevando bajo la voluntad del Señor. Que Dios les dé la sabiduría para poder exponer la palabra del Señor, como hemos aprendido en la predicación. Es un trabajo, es una obra que cansa, que lleva trabajo, que no es, bueno, leí un verso 5 minutos y me paro aquí a ver cómo me va. Muchos pastores hacen eso. Gracias a Dios que nuestros pastores aquí no hacen eso y nos quieren instruir, pero debemos mantener la oración por ellos para que Dios cada día les dé sabiduría, que cada día Dios respalda su mensaje, que cada día Dios les pueda permitir proclamar con firmeza la verdad del evangelio. Un comentarista, Matthew Henry, dice: Dios exige que su pueblo ore por sus ministros, y no es de extrañar que quienes no oran por sus predicadores no se benefician de su enseñanza. Queremos que Dios use a nuestros líderes, nuestros predicadores para beneficio y edificación de la iglesia, pues oremos por ellos. Que Dios los fortalezca. Queremos que nuestros hermanos crezcan, que nuestros hermanos se mantengan en la esperanza de Cristo, pues oremos por ellos. La oración, amado hermano, es algo muy importante para nosotros como la iglesia del Señor. Y si usted se acuerda, en el capítulo 5, verso 17, les dijo: oren sin cesar, oren sin cesar. Así que primero les dice: no olviden la oración. Segundo, el amor fraternal. El verso 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Palabra saludad, el saludo, me acordaba de un canto que escuchaba mucho cuando era pequeño, que se cantaba en la iglesia. No hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano, ¿no? Se da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano, ¿no? El saludo, cuando usted saluda a su hermano, es como usted muestra el afecto, la hermandad que usted y esa persona comparten. ¿Todos se saludaron en esta mañana? ¿Sí? Sí,
Al final todos nos vamos a saludar una vez más antes de irnos. ¿Por qué? Porque así mostramos, amado hermano, así mostramos la hermandad, el afecto, el respeto, y reconocemos que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y tú y yo somos parte de la familia del cuerpo de Cristo. Esta práctica en este tiempo no era solamente darse la mano. Esto vino más adelante. Cuando Pablo habla del ósculo santo, él está hablando del beso santo. En este tiempo era una costumbre darse un beso en la mejilla. Algunos creen que en la frente, pero no hay suficiente base. La mayoría de estudiosos concluyen de que el ósculo santo era un saludo en la mejilla. ¿Amén? Cuando... No vamos a implementarlo, pero veremos que esto es algo común en el tiempo de Pablo. En Romanos capítulo 16, verso 16, él le dice a los hermanos: saludad los unos a otros con ósculo santo. O saludan todas las iglesias de Cristo. A Corintios 2 veces, en la primera y en la segunda carta, él les dice: saluden a todos los hermanos con ósculo santo. En primera de Pedro 5:14, Pedro también manda a sus lectores: saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros. En Hechos 20:37, cuando Pablo se estaba despidiendo de los de Éfeso y le decía a los ancianos de Éfeso: les he dado todo el consejo de Dios, pero hasta aquí he llegado mi tiempo con ustedes, creo que no los voy a volver a ver. Entonces se hincaron a orar, y todos los hermanos, al escuchar que Pablo ya no iba a regresar y que quizá ya no lo iban a ver, se hincaron a orar, lloraron, y dice Hechos 20:37 que lo abrazaban y le besaban en su cuello. El dar un beso en este tiempo, amado hermano, no es como ahora que la gente se anda besuqueando donde quiera, ¿no? No, este era un saludo. El beso en la mejilla era algo reservado estrictamente entre familiares. Y aún entre esposos era algo no apropiado darse un beso en lo público, ¿no? Era algo para los familiares, algo que se hacía en el hogar. Y por eso es que Pablo lo llama un beso santo, porque es algo sagrado, es algo especial, es algo precioso. No es como que estés besando a otra persona, no. Pablo dice: salúdense ustedes con un beso santo, reconociendo sin malicia, sin pecado, sin mala intención, sin mal deseo, sin que levante nada pecaminoso en nosotros. Un beso que muestra afecto, respeto para nuestro hermano, porque el que está saludando es un hijo de Dios, lavado con la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso dice: saludad a todos los hermanos, especialmente para los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo saluda usted a su hermano? Muy diferente a cómo usted saluda a los de afuera, ¿no? Porque los de afuera no tienen conocimiento de Dios. Nuestros hermanos son lavados con la sangre de Cristo. Yo le deseo a mis hermanos y a todos ustedes, cuando nos saludamos, realmente usted debe sentir lo que usted dice: Dios te bendiga, mi hermano, la gracia y la paz de Dios sea contigo, Dios te bendiga ahora y siempre, como dice Números, ¿no? Sea bendito en todo tiempo, en todo lugar. Amado hermano, el saludo del cristiano es algo muy importante, muy precioso. Nosotros muchas veces como decimos, lo menospreciamos, ¿no? No saludé al hermano. Dios la bendiga, así de lejos, ¿no? No, amado hermano, es algo, Pablo muestra aquí que es algo serio, que se debe cuidar entre la verdadera familia de los cristianos. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y esa palabra ósculo proviene del latín, y no lo voy a decir para que no se rían de mí, pero quiere decir beso con respeto y con afecto. No en ningún momento era algo romántico, no era algo llamativo para la carne. Era un símbolo de unidad, de pureza, de santidad y de amor sincero entre la hermandad cristiana. Esto era una práctica muy importante para los primeros cristianos. Algunos historiadores, por lo que está escrito en la historia, creen que algunas iglesias practicaban igual que nosotros, que nuestro saludo de mano lo hacían al principio y al final de cada servicio. Lo practicaban incluso antes de Justino Mártir, por ejemplo, en sus escritos practicaba que sus hermanos, antes de tomar la cena del Señor, se dieran el saludo, se dieran el beso santo entre los hermanos.
Y ¿por qué enfaticé que debía ser sin malicia, debía ser sin ningún pecado? Porque al parecer este saludo se practicaba entre ambos sexos, o sea, hombres y mujeres y hombres se saludaban con un beso en la mejilla. Obviamente el hombre, como daña todo, surgieron algunas preocupaciones de gente que quería abusar de este saludo, de gente que quería quizás mal usarlo con intenciones malas. Entonces algunos padres de la iglesia tuvieron que corregir algunas cosas. Por ejemplo, un escritor, un teólogo de este tiempo dice: si alguno besa por segunda vez porque le ha producido placer, peca. Por lo tanto, el beso, o más bien el saludo, debe darse con el máximo cuidado, ya que si se mezcla con la más mínima impureza de pensamiento, nos excluye de la vida eterna. Clemente de Alejandría, buscando también regular esto de que solamente quiero besar, ¿no? Quizás pasaba como nos pasaba a nosotros de jóvenes, ¿verdad? Los muchachos siempre buscábamos saludar a las que nos gustaba, ¿verdad? Y cuando nos daba la mano nos íbamos que no nos queríamos lavar la mano, ¿no? Nada nuevo hay bajo el sol, dice Eclesiastés, ¿no? Seguramente esto estaba pasando también en las iglesias del primer siglo y segundo siglo. Por ende, Clemente de la Alejandría, él escribe y él dice: pero el amor no se prueba con un beso, sino con un sentimiento bondadoso. Pero hay quienes que no hacen más que resonar la iglesia con un beso sin el amor mismo en su interior. Prácticamente está diciendo Clemente, hay gente que anda con el beso de Judas, que anda saludando a los hermanos con un beso, pero no aman a esa persona en realidad. Por ende, en el siglo IV, cuando llegaron las constituciones apostólicas, se reguló este saludo entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Pero también con la práctica este saludo se fue dejando. Ya para el siglo XIII las iglesias ya practicaban la mano y el saludo. Para que tengan un poquito de historia del ósculo santo, cómo nació y por qué quizás ya no se hace. Igualmente, quizás se dejó porque recordemos que este es un saludo específicamente para los cristianos. Podía haber, quizás ha sido por el crecimiento de la iglesia, el quizás cuidar de que alguien entrara infiltradamente y se aprovechara de alguien a través de este saludo. También el crecimiento de la iglesia no iba a permitir que fuera usted y le diera un beso en la mejilla a cada persona. Estaríamos aquí todo el día. Por eso quizás ya con el tiempo se fue dejando y se quedó el estrechamiento de mano, el handshake y un abrazo. Y creo que el enfoque, amados hermanos, para nosotros es recordar la sinceridad y el amor que debemos tener para cada uno de los hermanos. Recuérdense que nosotros somos hermanos, somos la familia de Cristo. Y como decíamos al principio, lo importante quizás más allá de saludarse, más allá de dar la mano o abrazarse, es recordarse de hacerlo sin hipocresía, es de hacerlo sin maldad, es hacerlo con sinceridad. El hecho de que los hermanos se besaban en la mejilla era señal de que entre ellos había armonía, había paz, había reconciliación. Por ende, Pablo dice: salúdense con ósculo santo. Podemos decirle ahora, cada uno de vosotros, desen la mano, abrácense con sinceridad, en santidad. Y si usted siente que no lo puede dar, pues entonces debemos arreglar lo que nos impide dar ese saludo con sinceridad. Recuerden lo que Pablo les dice a los tesalonicenses: os ruego que abunden en el amor fraternal, que abundéis más y más. Ustedes ya han hecho una buena práctica de ello, pero abunden más y más, amados hermanos. Cuidemos el amor fraternal entre nosotros y que abunde cada día más y más. Cuando usted vaya a saludar a su hermano, a mí me pasa muchas veces, y se los confieso a ustedes, a veces por estar aquí jugando con estas cosas aquí, ustedes se me van y no logro saludarles, y eso, al leer este verso reconozco que debe ser algo que debo arreglar, porque el saludo entre los cristianos, el amor entre nosotros es algo precioso, es algo especial, es algo que no debemos de cuidar. Por ende, saludémonos siempre con ese respeto, con ese afecto, con ese amor, con esa sinceridad. Y por último dice Pablo, que le demos prioridad a la palabra de Dios, el verso 27. Os conjuro por el Señor
que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Cuando él dice os conjuro, es como que él esté diciendo, yo los hago ustedes responsables ante Dios, como si ustedes mismos hicieron este juramento delante de Dios. Que esta carta sea leída a todos los santos hermanos en la iglesia. Es un deseo intenso que Pablo tiene. Es un deseo vivo, un deseo intenso que él tiene, que esto se lleve a cabo. Por eso él dice, como que ustedes han hecho un juramento ante Dios, les pido que esta carta sea leída ante todos los hermanos de la iglesia. Y nos muestra, amado hermano, resumiendo lo que hemos aprendido en este último capítulo, la importancia que la palabra de Dios debe tener en la iglesia de Jesucristo. Era en las sinagogas de los judíos, cuando se reunían el día sábado, ellos lo que hacían era leer la ley de Dios, los profetas. Y por ende Pablo dice que ahora en la iglesia de Cristo también se le dé la misma importancia a la ley de Dios, a los profetas, pero también a las palabras que Pablo y los demás apóstoles le están escribiendo a las iglesias. Porque recuerden que ellos no están escribiendo de su propia imaginación, no están escribiendo con su propio intelecto, ellos están escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por ende Pablo reconoce que sus escritos no son de él, sino que son de Dios, hablándole al pueblo. Por ende le dice, yo necesito que esta carta ustedes la lean con la misma reverencia que se lee la demás palabra de Dios en la iglesia. Y en este tiempo obviamente no había la capacidad de sacar copias y darle copia a cada hermano, como nosotros que llegamos con nuestra copia de la Escritura. Muchos quizás, algunos creen, no tenían la capacidad de tan siquiera leer, entonces una copia de la palabra del Señor sería en vano. Por ende Pablo recuerda que para que nadie se siente despreciado, para que nadie se siente confundido o se sienta excluido, que esta carta se lea en su totalidad, como hicimos hoy al principio del culto, se lea en su totalidad para todos los hermanos, para que todos los hermanos tengan todo el contenido de lo que Pablo escribió en esta carta. Porque si se pasaba la carta, quizás los hermanos iban a buscar, bueno, busquemos donde él toca la venida del Señor. ¿Qué va a pasar con los muertos? No, Pablo dice, no, lean toda la carta. Yo quiero que reciban mi saludo, yo quiero que reciban mis bendiciones, yo quiero que reciban mis elogios, también quiero que reciban mis exhortaciones. Todo el consejo de Dios para todos los hermanos. También recuérdense que Tesalónica había sido una iglesia muy ejemplar para los de Macedonia, para Acaya. Por ende, no tan solamente se debe leer esta carta para los hermanos de Tesalónica, sino también compartirla con los demás hermanos de las más regiones también, como le manda a los colosenses, ¿no? En Colosenses 4, él les dice, cuando ustedes terminen de leer esta carta, léansela a los de la Odisea, y que ellos también le lean su carta a ustedes. Así que comparten la palabra del Señor para que todos tengamos la palabra del Señor. Amado hermano, nos revela, nos denota una vez más la prioridad que la palabra de Dios debe tener en nuestras vidas y en nuestros servicios. Los tesalonicenses habían recibido la palabra del Señor en medio de prueba, en medio de la aflicción, pero Pablo se gozaba por ello porque él sabía que también por medio de la palabra del Señor la iglesia es santificada, los creyentes son santificados. La oración de Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Igualmente como hoy en día, amados hermanos, las bendiciones de ir verso por verso de la Escritura es para que todos seamos expuestos a todo el consejo de Dios. Habrán días donde vamos a salir bien animados. Hay días donde vamos a salir bien gozosos. Hay otros días donde debemos salir quizás molestos con nosotros mismos. Porque no he mantenido quizás mi confesión, mi vocación de fe. Como me pasó a mí, se lo confieso el día de anoche, amado hermano. Cuando tocaron el punto de manejar, amado hermano, es una área donde yo confieso que yo sufro. Pero hermoso es gozarse cuando nos dicen, hermano, Dios está por usted, Dios está con usted, vamos a vencer, vamos a conquistar. Pero cuando nosotros, sin hablar con nadie, sin decirle a nadie, Dios usa al predicador por medio de su palabra, en un verso que pareciera como que, bueno, es un verso rutinario, Dios nos habla, es allí donde la palabra nos está santificando. Por ende es la importancia, amado hermano, que todo lo que hagamos en este lugar, desde el principio a fin, sea anclado en la palabra del Señor.
Abrimos el servicio ¿con qué? Leyendo la palabra del Señor. Luego, ¿qué hacemos? Cantamos la palabra del Señor. Por ende, debemos estar seguros que nuestros cánticos estén fundados en la palabra del Señor. Y luego, ¿qué hacemos? Abrimos la Escritura y aprendemos paso a paso, con lentitud, o a veces no con lentitud, pero a la carrera algunas veces, pero aprendemos de la palabra del Señor. No, esto es muy importante. ¿Se recuerdan los versos 20 y 21? No menosprecéis las profecías, no menosprecien la palabra del Señor. Y que él luego dice, el verso lo dejó, nos debe esa exposición el pastor, del verso 21, que dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo vamos a examinar todo? ¿Cómo vamos a saber lo que es bueno? Bueno, cuando sabemos la palabra del Señor. ¿Se recuerdan el martes? Dijimos, la palabra del Señor es toda la verdad y es toda justicia. Por ende, si queremos saber si algo es verdadero, si algo es justo, comparémoslo con la palabra del Señor. ¿Usted quiere saber si lo que yo le estoy diciendo es verdad? Vaya a la palabra del Señor, yo no me voy a ofender. Y si el día de mañana usted me llama y me dice, mano Joel, lo que usted dijo no está en la Escritura, pues entonces gloria a Dios. Y usted me corrige y así vamos. No gloria a Dios porque me equivoqué, sino gloria a Dios porque la iglesia está pendiente a no simplemente estar recibiendo todo y diciendo amén a todo. No menospreciemos las profecías, porque por ellas examinamos todo y debemos retener lo bueno de todo lo que vemos, escuchamos y consumimos. Madre hermano, hoy en día en las iglesias hay poca importancia por la palabra de Dios. Hoy, especialmente en las iglesias modernas, todo se enfoca en ven y ten una experiencia de Dios, de adoración con nosotros, ¿no? Ven y tú experimenta a Dios como tú mejor te sientas, como tú mejor te sientas cómodo. Por eso apagan las luces, el montón de humo. ¿Por qué? Porque quieren que te enfoques en ti y como tú te sientes y como tú quieres agradar a Dios. No, debemos adorar a Dios como Él lo demanda en su palabra, conocer a Dios como Él se revela en su palabra, y la iglesia se debe gobernar como Él demanda en su palabra. Debemos mantener esto muy importante, mi hermano, porque incluso en iglesias de sana doctrina, el estudio de la palabra lo han dejado a un lado y se enfocan más en experiencias, emociones mágicas, místicas y maravillosas. Y la gente tiene una experiencia emocional, pero del conocimiento bíblico salen muy vacíos. Y nuestro anhelo debe ser al reunirnos, que Dios nos santifique, que Dios vaya obrando en nosotros madurez por medio de la palabra del Señor. Por eso la palabra debe ser leída, debe ser recitada, cantada, predicada, y todo lo que debemos hacer debe fluir de la palabra de Dios. Y así nos ayudamos unos a otros en santificación cuando oramos unos por otros, cuando nos amamos unos con otros y cuando compartimos la palabra del Señor unos a otros. Pero Pablo no olvida que todo esto fluye y proviene y será sustentado por la gracia de nuestro Señor. El último verso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Si usted se acuerda, Pablo comienza la carta, abre la carta, deseando que la gracia y la paz de Dios esté con los tesalonicenses. Y termina la carta diciendo ¿cómo? Que el Dios de paz os santifique y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Pablo ha exhortado a los hermanos a guardar fiel su llamado, a vivir conforme a su llamado, a guardarse en santidad esperando la venida del Señor, pero les recuerda, todo esto proviene de la gracia de Dios. La habilidad para guardar su llamado, para vivir en santidad, para poder ser la iglesia de Jesucristo, se encuentra en la gracia de nuestro Señor. Cada día nosotros debemos animarnos, impulsarnos unos a otros a ser la iglesia de Cristo, a crecer en el conocimiento de Dios, a abundar en el amor fraternal, a mantener nuestra esperanza firme, a guardarnos en santidad, pero no mirarnos a nosotros mismos para conseguir esos objetivos, sino mirar a Dios, su gracia perfecta, la cual obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, lo cual nos hace cada día más aptos, más perfectos, más santos. La frase que compartía nuestro hermano Armando el día de ayer de Agustín de Hipona, me la robó él porque yo le iba a compartir hoy. Pero el escritor escribe y él dice, no tengo ninguna esperanza salvo a tu gran misericordia. Entonces, Señor, concédeme lo que pides y pídame lo que quieres. Queremos ser una iglesia sana. Queremos ser una iglesia que demuestre las virtudes que encontramos en la iglesia de Tesalónica. Pues refugiémonos, amado hermano, en esa preciosa, hermosa gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Esa gracia que nos permite recibir la justicia de Cristo a nuestro favor. Esa gracia de Dios que aún nosotros siendo pecadores y merecedores, mira dónde estamos ahora nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, lo cual hace firme nuestra esperanza en Cristo. Todo proviene de su gracia, mi hermano. Todo proviene de su gracia, y eso es importante recordar, amado hermano. Queremos ser una iglesia saludable, ¿no? Queremos ser una iglesia que viva en santidad, una iglesia que crezca, pero recuerde que entre más crezcamos, entre más nosotros vayamos creciendo, no es para jactarnos a nosotros mismos. No es para decir, mire qué santa es nuestra iglesia, mire qué elocuentes son nuestros predicadores, mire cuánto vamos aprendiendo. No recordemos siempre que es Dios obrando en su iglesia por medio de su gracia. Siempre es Dios obrando. Los tesalonicenses debían recordar, ellos eran una iglesia sana, una iglesia de ejemplo, una iglesia que obraba, pero era por la obra de Dios en cada uno de ellos. El propósito de ser una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia que viva la palabra de Dios, no es con el fin de decir, mire lo que yo he logrado, ¿no? Porque esa es la santidad de hoy en día, que dicen, mire, yo he dejado esto, yo dejé esto. No, amado hermano, Él lo ha hecho. Él nos llamó, Él nos rescató, Él nos bautizó y nos introdujo en su cuerpo. Y todas las malas mañas, todas las malas costumbres, todo ese pecado, Él me lo ha ido quitando. Porque por mí, yo lo sigo abrazando. Como hombre carnal y pecador que somos sujetos a esta carne, lo seguimos abrazando. Dios va obrando en nosotros santificación. Y Dios irá obrando en su iglesia esa obra completa de santificación. Y nos guardará hasta el día de Jesucristo. Amado hermano, no olvidemos estos últimos 3 consejos. Oremos siempre unos por otros, amémonos con amor fraternal, demos atención a la palabra del Señor y siempre refugiémonos en su gracia. Oremos en esta preciosa hora. Padre nuestro, gracias, Señor, por el consejo de tu